Centro de todo eres Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que eres Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Dios del universo. Buen día, mis hermanos, les habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema relacionado al diaconado. ¿Qué significa la palabra diaconado o diácono? Es en cuanto a la importancia del servicio en las congregaciones. En el caso de cómo Pablo, al momento de que viaja por Grecia y por Roma, empieza a predicar palabras y a hacer señales del Espíritu, y cómo esto era de afluencia para la iglesia, cómo esto le aportaba a que hubiera el evangelio de salvación para salvación de los hombres. Nos da a conocer aquí como diácono. Este nombre se aplica generalmente a los 7 que fueron elegidos para supervisar la distribución de los fondos de la iglesia. En Hechos 6:3 lo da a conocer en cuanto a ello. De ahí la importancia de saber la importancia del servir, que nos da a conocer el Señor acerca del servir, que hay más gusto en dar que en recibir, que es más grande el servidor que quien sirve la mesa que el servidor. Y en cuanto a la importancia de Hechos capítulo 3 verso 1: un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan subieron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada la Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento la llevaba hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Verso 3: cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, le pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro les dijo: míranos. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y es la forma como nos da aquí a conocer en cómo al momento de que hay más gusto dar que en recibir, y cómo en ello se es gustoso en cuanto es mejor servir la mesa que recibe más honra quien recibe la mesa que el que se sienta en ella. Y pues bueno, la importancia de cómo nosotros como cristianos, en cuanto al diaconado, en cuanto al diácono, en cuanto al servir, hay más gusto dar que en recibir. Pero allí, nos dice aquí en definición de diácono, pero allí no se les llamó diáconos, aunque el nombre puede serles aplicado, no puede quedar restringido a aquel servicio. El término se aplica a cualquier servicio no especificado. Y en cuanto a ello, que nos da a conocer sobre el diaconado y cómo Pedro
daba a conocer de la importancia de cómo le afluenciaba en cuanto a hay más gusto en servir la mesa que aquel que la recibe. Nos da el claro interés en cómo nosotros como buenos servidores, como buenos diáconos, podemos tener esa importancia agregada en cuanto a ello. Nos da a conocer en el verso del capítulo de Romanos 15 en cuanto a la importancia de servir, de dar más que recibir. Romanos 15, verso 8, puedo decirle de Cristo, se convirtió en siervo de los judíos, para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados de los judíos. Y es como nosotros podemos aquí confirmar en el verso de Romanos, en cómo Pablo, al momento que sale a dar a conocer palabras de verdad y palabras de justicia, en cuanto a poder ser buenos servidores, y como ello afluencia de que podamos tener un buen servicio en cuanto ya sea cualquier área dentro de la iglesia o fuera de ella. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús, palabras dicen que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el verso de Corinto se puede saber cómo de la importancia de poder dar más que recibir, y en ello nos afluencia de cómo es más gusto en servir la mesa que aquellos que reciben o se sientan en la mesa. En cuanto a como cristianos, en qué afluencia, en que podamos ser buenos servidores, o como cristianos, en qué aportamos para que haya mayor afluencia de servicio. En cuanto al diaconado, nosotros como cristianos, en qué podemos aportar para que podamos ser buenos diáconos, buenos servidores. Nos da aquí en la epístola de Romano, en cómo aquí al momento que sale Pablo en el libro de los Hechos, relata que al momento de que Pablo sale de forma muy ofendida, en cuanto se le aparece el ángel del Señor, se le aparece el Señor Jesús, caminando él de Damasco, caminando él de Jerusalén a Damasco, y como al momento de que Pablo empezaba a perseguir a los seguidores de los discípulos del Señor Jesús, en ello se le aparece en sueño una visión, estando él de a caballo, y le dice el Señor: soy yo a quien tú persigues, dejándolo de ese resplandor ciego. Y como ello me aporta de que como nosotros como cristianos no debemos excedernos en los servicios. En el caso de cómo Pablo, al momento de que quería servir fervientemente a un Dios viviente, y cómo ello le aportó para que hubiera una dirección de parte de aquel que había hecho expiación por nosotros en la cruz. Como el momento de que el Señor se le aparece a Pablo y le da a conocer que le tiene un gran propósito para su vida, y como en ello de que haya quedado ya ciego, para que se sellara lo que le había dado el Señor
Jesús a conocer en cuanto a que no pudiera quizás ese en el servicio en cuanto a Dios haciendo lo malo. Capítulo 15, verso 8. Puedo decirle que Cristo se convirtió en siervo judío, se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados de los judíos. Verso 9. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos les den honra a Dios con su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Y es como nosotros, al momento de que tenemos más gusto en dar que en recibir, en ello nos da a conocer en cuanto a cómo Pablo, al momento de que quería ser en índole un gran servidor de parte del Dios viviente, fue elocuente en la falta de conocimiento y como no creía que Josué era el hijo de Elohim, y cómo el Señor le levantó entre los muertos para que fuéramos nosotros salvos y nuestras casas. Y ya sabiendo Pablo acerca de ello, quizás en el momento no le faltó conocimiento, le faltó algo de dirección por parte del Espíritu Santo. En ese momento no había recibido el Espíritu Santo y por ello no entendía a cabalidad lo que acontecía, y cómo en ello nos da a entender en cómo podemos nosotros, quizás al momento que queremos ser servidores, ya sea dentro de la iglesia o fuera de ella, como al momento de que si nos falta un poco de conocimiento podemos llegar a tener esa caída como la tuvo Pablo al momento de que empezó a perseguir los discípulos de Jesús, y como en ello le daba una serie de despertares malos, esto por la falta de conocimiento, en cómo él había quedado ciego, y cómo al momento de que fue Simeón, uno de sus discípulos, en el cual estaba en Jerusalén, llegó hasta Damasco a imponerle manos. El Señor Jesús le da a conocer en sueños y visiones en cuanto a cómo podía ser sano y apreso en cuanto a ello. Como al momento de que vio el verdadero poder del Espíritu Santo en el Hijo del Dios viviente, invocando su nombre, como al momento él empezó a ser un mejor servidor. Y esto nos aporta a nosotros para que seamos servidores en lo que emprendamos, seamos servidores, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Romanos 15, 9. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Verso 10 también dice: alégrense todas las naciones junto con el pueblo de Dios. ¿Quién nos da a conocer que nosotros, como el pueblo de Dios, podemos llegar a ser en cuanto a un diaconado, en cuanto a un servicio como cristiano, ya sea fuera o dentro de la iglesia? Yo como servidor, como cristiano, ¿en qué puedo aportar para poder ser un mejor diácono, un mejor servidor? Y en cuanto al diácono, no se puede confundir con un don. Los dones del Espíritu son totalmente diferentes a querer servir. El querer servir es un acto de quererse demostrar agraciado, de querer demostrar gratitud delante de un Dios viviente, en el cual, como en el ejemplo de Pablo, y como Pablo al momento de que era de la tribu de los levitas, en el cual desde el tiempo del tabernáculo a Pablo se le había dado a la tribu de los levitas se le había dado la facultad de poder servir en el diaconado, y como en ello afluenciaba de que Pablo tuviera el harto conocimiento en cuanto a los holocaustos y a lo que nos nombraba en el Antiguo Testamento, y como al momento de que se cumplía fervientemente lo que hablaba en el Antiguo Testamento, y como el Dios viviente en otro tiempo había castigado en gran manera a Israel entregándolos al adversario,
cómo en ellos atribuía Pablo el querer servir un poco más y querer que su Jerusalén, su casa, su bella Jerusalén no fuera desestimada por impíos o por naciones extranjeras, y cómo él servía en gran manera dando a conocer acerca de las proezas del Dios viviente, en cómo Israel había salido de Egipto, y aquel Señor que nos da a conocer en el libro de Génesis, que al principio creó, abrió el mar Rojo, cruzando en carros y carrozas todo Israel, toda la genealogía de Jacob, y cómo ellos, al momento de que cruzan el mar Rojo, al momento de que Moisés alza su vara pidiéndole que los egipcios no le siguieran persiguiendo para no hacerlos esclavos nuevamente, el Señor les fue propicio mediante de la oración, y cómo esto influencia en cómo nosotros al momento de que somos servidores, el Señor nos da cierta característica entre un pueblo. Por eso nos da a conocer el Señor Jesús al momento que Él dice que hay más gusto dar que en recibir, que es mejor el que sirve la mesa que el que se sienta en ella, y cómo nosotros como cristianos debemos tener el gusto de servir, ya sea dentro, así como lo hacemos dentro de la congregación, así como al momento de que Pablo y Juan llegan al templo y se encuentran al paralítico, y le dicen: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y le aducen de que en el nombre de Jesucristo fuera y se levantara, en cómo al momento se denota un servicio en el templo aduciendo al nombre del primogénito hijo, y cómo esto se hace notorio que en su nombre demos vista al ciego, y en su nombre demos sanidad al enfermo, y en su nombre prediquemos el año agradable, y cómo en ello nos influencia para que nosotros podamos ser personas con autoridad en cuanto al Espíritu, como Pablo al momento de que era un servidor, que esto venía de la genealogía de los sacerdotes levitas, y como en esto al momento de que a ello viene a su conocer en cuanto a cómo él quería darla a conocer acerca del Dios viviente, las proezas que había hecho por Israel, y cómo en ello quizás la falta del Espíritu Santo le hizo que cometiera algunos errores en cuanto a, en el caso de Felipe, en cómo el Felipe, encontrándose en Bethsaida, dando evangelio de salvación, se conocía como en el momento no tenían la similitud o la comparación, lo que daba a conocer en el libro del profeta Isaías, que vendría un hombre que no sería solamente el libertador de Israel, sino también el dador de vida eterna, y también el autor y consumador de la fe, que nos da a conocer en el libro de Génesis, en el libro de Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y al momento de que nosotros como cristianos queremos tener un buen servicio, seremos buen diácono, ya sea dentro de la iglesia o sea afuera, y como esto afluencia de que podamos ser direccionados mediante el Espíritu Santo, y que sea Él quien dirija. Porque en el ejemplo de Pablo, como Pablo al momento de que se extralimitó en la falta de conocimiento, empezó a afectar en gran manera a aquellos quienes tenían la disposición de servir y ser agradecidos con un Dios viviente que le había dado la victoria y la libertad frente a su esclavitud. Oramos para que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podamos ser esos buenos diáconos, esos buenos servidores en Cristo, que podamos ser esas personas llenas de fe en cuanto a la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Estamos declarando que el Espíritu Santo sea ese director en cuanto a nosotros, dándonos guía, dándonos una salida oportuna, una sabiduría frente a lo que podamos ser nosotros como diaconados, como servidores de mesa, como dadores de palabra, como personas de estima, que nos da a conocer en cuanto al diaconado, que aquellos quienes esperan ser diáconos aspiran a gran estima, y ellos son valorados dentro
y fuera de la congregación, ya sea por los servidores o ya sea por el Dios viviente, y cómo esto es de agradable mediante de aquella holocausto que hizo Jesús por nosotros en aquel monte, dándonos los dones del Espíritu. Señor de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres Cristo, Cristo, Dios del universo. Nada importa más que tú eres el centro